Tenemos 15 participantes. Ok, perfecto. Buenísimo. Bueno, nada, les voy a explicar más o menos. Presentarme. Mi nombre es Nadia Goncalves. Los saludo desde acá, Caracas, Venezuela, desde la Secretaría General del CLAD. Estaré acompañándolos como su moderadora esta tarde. Soy oficial de proyectos acá. Soy miembro del Consejo de Redacción de la revista Reforma y Democracia, encargada de la asociación CLAD y coordinadora del concurso de ensayos del CLAD. Y pues nada, lo que voy a estar haciendo es presentándolos a ustedes, una breve presentación a ustedes y a su obra, y a partir de entonces tendrán hasta 10 minutos para exponer su investigación. ¿Qué orden vamos a tener? ¿Qué orden vamos a seguir? Vamos a seguir el orden que está puesto en el programa del Congreso. Vamos a comenzar con el profesor José Luis Méndez Martínez. No sé si se encuentra ya en la sala. Y si no, para no perder tiempo, entonces estaríamos con el segundo a la orden, que sería usted, profesor Alfonso Santiago. Perfecto. ¿Ustedes me ven a mí o todavía no? Sí, perfectamente. Buenísimo. Ahí. ¿Tendría posibilidad de compartir pantalla? Porque tengo una presentación, sí. Ahora, ¿me puede tengo un PowerPoint para acompañarlo? Ok, perfecto. Hola, yo ya los oigo, perdón. Mucho gusto, soy José Luis Méndez. Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está? Es el primero, así que ahí tenemos. Y muy bien, muchas gracias, mucho gusto en saludarlos a todos. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Pero entonces empezamos por José Luis. Yo dejo de compartir entonces y empezamos con José Luis. Pues como gusten. José Luis, tú eras el primero en la lista, así que ahora que estás conectado, te mantenemos. Bueno, pues si quieres para seguir el mismo orden. Listo, fantástico. Entonces yo dejo de compartir y ya está. Bueno, entonces, Nadia, pues, tú nos dices cuándo empezamos, si ya en este momento o sí, más pues tarde. como prefieran, vamos a hacer este orden, una pequeña introducción. El profesor José Luis Méndez Martínez es profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Tiene una trayectoria de más de 40 años en el estudio y práctica de la función pública. Ha sido profesor invitado de distintas universidades norteamericanas como Harvard, Pittsburgh y California, San Diego. Tiene más de 94 publicaciones, entre ellas 12 libros, y hoy nos va a estar presentando el libro Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, que bueno, a partir de ahora va a tener hasta 15 minutos para exponernos sus ideas centrales. Ok, pues muchas gracias, Nadia. Mucho gusto de estar con todos ustedes aquí. Voy a hacer entonces la presentación de este libro, que es el libro de Políticas Públicas, Enfoque Estratégico para América Latina, que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica este año y que, como su nombre lo indica, presenta el tema de las políticas públicas, pero busca hacerlo de una manera diferente a otros libros que se han publicado en la región sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de esos elementos que hacen este libro diferente? Yo diría que en primer lugar es un libro sobre políticas públicas que para analizar dichas políticas toma muy en cuenta el contexto de América Latina, las distintas condiciones, retos, características de la región. En segundo lugar, tiene como una característica diferente, en mi opinión, a otros libros sobre políticas públicas, que adopta un enfoque explícitamente estratégico. Ahorita voy a explicar brevemente lo que quiero decir con esto. En tercer lugar, es diferente por otra característica, que es que busca balancear un enfoque académico con un enfoque práctico. Cada uno de los capítulos tiene una sección inicialmente académica, teórica, conceptual, y una segunda sección
más práctica, orientada a recomendaciones específicas sobre cómo desarrollar las políticas públicas. En cuarto lugar, es un libro que desarrolla los conceptos y las teorías de las políticas públicas, pero busca hacerlo con un lenguaje sencillo. Y en quinto lugar, es un libro que busca ser realista y crítico respecto a las posibilidades que tiene el análisis de las políticas públicas, pero que al mismo tiempo busca ser útil para el funcionario, para el ciudadano, para el analista de las políticas públicas en América Latina. En este sentido, entonces, busca un balance entre, digamos, lo que sería un manual, pero no busca tampoco ser un antimanual, ¿sí? Valora la posibilidad de hacer recomendaciones prácticas, considera que sí es posible resolver los problemas en América Latina con base en una serie de orientaciones, pero al mismo tiempo no considera que el análisis de políticas públicas es infalible, ¿sí? Y en ese sentido busca este balance entre la academia y la práctica, entre lo conceptual y lo sencillo, entre lo crítico y lo útil. En mi opinión, en América Latina, el analista de políticas públicas enfrenta en general un contexto adverso, ¿sí? Por las características de politización que en general los países de la región han desarrollado. En función de ese contexto adverso, es que yo considero que el analista de políticas públicas y los funcionarios públicos en general deben entonces adoptar un enfoque altamente estratégico para poder, en este entorno adverso, poder avanzar soluciones más realistas, más efectivas para los problemas públicos en la región. Cuando digo un enfoque altamente estratégico, de manera muy, muy breve, porque no tengo mucho tiempo para exponerlo, de manera muy breve señalaría que un enfoque estratégico lo que plantea es una búsqueda de adaptación de los medios a los fines, por un lado, pero siempre bajo un contexto específico, ¿no? Esas serían las dos características generales que yo señalaría para este enfoque estratégico que trato de desarrollar para el análisis de las políticas públicas en este libro, ¿no? Y en función de eso presento un conjunto de diversas situaciones y las diversas recomendaciones, diversas políticas, diversas alternativas que según cada una de las situaciones en América Latina, el analista de políticas públicas podría promover. El libro consta de 6 capítulos. Un primer capítulo es el referido al contexto regional y mundial y de cómo el enfoque de políticas públicas puede ser una respuesta efectiva para la complejidad político-social de América Latina. Los siguientes capítulos abordan cada una de las etapas del proceso de políticas públicas, desde la etapa de la problematización, que es la manera en que yo llamo a la formación de la agenda, enseguida el diagnóstico, en tercer lugar la formulación de las políticas públicas, luego la ejecución de las políticas públicas y finalmente la evaluación de las políticas públicas. Como señalé, en cada uno de estos capítulos hay una sección teórica y hay una sección práctica en función de las características de América Latina. Para ir terminando, este libro lo que busca es promover en la región latinoamericana pues la función y la figura al mismo tiempo del analista de políticas públicas profesional, ¿no? El analista de políticas públicas, entonces, que desarrolla un oficio de una manera profesional, pero que no es ni un tecnócrata, por supuesto, ni un artista en el otro extremo, ¿verdad? Yo lo consideraría más bien, siguiendo a Wildawski, un artesano, ¿no? Es decir, un profesional de un oficio, ¿sí? Que debe seguir un conjunto de metodologías y técnicas
para desarrollar sus análisis y desarrollar sus recomendaciones, ¿no? Pero que en ese sentido no puede ser considerado el uso de esas técnicas y metodologías tampoco como conducente a soluciones infalibles. Las políticas públicas son una aproximación sucesiva a la resolución de los problemas públicos a partir de este análisis profesional de los problemas públicos y sus posibles soluciones. El libro está dirigido entonces a tanto estudiantes de las políticas públicas y los procesos políticos en América Latina, como a funcionarios públicos, analistas o asesores en el sector público, y por último a los ciudadanos, dado que está, insisto, desarrollado con un lenguaje sencillo, y lo que busca es que los ciudadanos puedan incrementar su participación informada en la resolución de los problemas públicos, porque este artesano de las políticas públicas, al no concebirse como un tecnócrata, debe darle un lugar importante a la participación social informada por parte de la ciudadanía. Bueno, y con esto terminaría. Usé menos de mis 15 minutos, quizás para que haya más espacio para una discusión. Muchas gracias, Nadia. Gracias a usted, profesor. Excelente aporte. Y bueno, quedaría también saber las coordenadas donde podrían adquirir los ejemplares, bien sea digital o de manera impresa. Bueno, en ese sentido digo muy brevemente que se puede adquirir en el sitio del Fondo de Cultura Económica, que es la casa editorial principal, aunque es una coedición entre el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Si ponen en la web Fondo de Cultura Económica, fácilmente irán a dar a la librería virtual del Fondo de Cultura Económica, y ahí se puede obtener la versión digital y la versión impresa que se puede mandar por correo a los distintos lugares de América Latina. También es posible obtenerlo ya pronto en las librerías del Fondo de Cultura en América Latina, en las distintas ciudades de América Latina. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Continuamos entonces. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el foro. Por ahora solo veo que me están preguntando si solo están acá los... El señor Maximiliano tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Muy rápidamente, para el doctor José Luis, bueno, primero felicitarlo por su obra. Me parece que llega a cubrir un espacio muy importante sobre cómo pensar el análisis de políticas con una visión mucho más regional. Y la pregunta muy concreta que me gustaría hacerle es, ¿cuál cree que sea el principal desafío precisamente del analista de políticas en nuestra región para que su labor sea no solamente más reconocida, sino que también pueda tener un mayor impacto en términos de una mejor gestión de las políticas? Muchas gracias. Contesto ahora, Nadia, la pregunta, supongo. Sí, por favor. Muchas gracias, Maximiliano, por su pregunta. Bueno, el desafío del analista de políticas públicas en la región, en realidad son varios desafíos. Hay una sección donde yo hablo de estos desafíos del analista de políticas públicas cuando comparo la labor o más bien la presencia, la función de los políticos por un lado y de los técnicos por el otro lado, ¿no? Hay un texto clásico al respecto en la ciencia política, en la sociología política, que es obviamente el de Max Weber, el político y el científico. Mis colegas seguramente lo ubican, en donde él discute precisamente las funciones y los retos y los escenarios de los políticos por un lado y por otro lado de los científicos. Ese es mi punto de partida para discutir los retos del analista de las políticas públicas en nuestra región. Y hay toda una sección, no me quiero extender mucho por respecto al espacio de los colegas, pero hay toda una sección en el libro donde discuto este tema, y básicamente lo que señalo es que el analista de políticas públicas tiene que entender, por un lado tiene que respetar su oficio, ¿verdad? Respetar sus técnicas, respetar sus metodologías, para poder acercarse al conocimiento de la realidad social y en función de ese conocimiento proponer soluciones efectivas
para los problemas públicos. Pero por el otro lado tiene que entender que se encuentra en un entorno político, ¿no? Y en América Latina especialmente politizado en muchos sentidos. Tiene que entender esa circunstancia y entonces, como decía hace un momento, debe ser especialmente estratégico y debe entender también, por ejemplo, cuál es el lenguaje de la política y de los políticos, ¿no? De nada sirve tratar de llegar con un lenguaje altamente sofisticado a presentar soluciones a los problemas públicos si los políticos o la ciudadanía no van a entender por la utilización de ese lenguaje demasiado sofisticado qué es lo que el analista de políticas públicas está buscando proponer. Entonces, el analista de políticas públicas, parte de esa estrategia es entender la mentalidad de los políticos, ¿no? De los ciudadanos y tratar de entonces acercarse con propuestas a los políticos y a los ciudadanos con un lenguaje diferente, entre otra serie de recomendaciones que yo hago. Por ejemplo, también los analistas de políticas públicas solemos ser menos persistentes que los políticos, ¿no? Solemos desesperarnos más fácilmente ante una realidad que es terca en no resolverse. Nos gusta más el análisis, la teoría, los conceptos y menos entrar a la lucha en contra de los problemas. A eso lo digo al menos desde la experiencia personal, pero también en función de ciertos estudios que se han hecho de cómo son los analistas de políticas públicas. Por ejemplo, y con esto acabo, hay un texto a quien le interese este tema, por ejemplo, Maximiliano, hay un texto de un profesor, Robert Venn, de la Universidad de Harvard, que compara estas funciones del analista y del político, y es una de las recomendaciones que él le hace a los analistas, ser más perseverantes, ¿no?, ante los problemas públicos. Y con esto terminaría mi respuesta. Muchas gracias, Maximiliano. Muchas gracias, profesor José Luis. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Alfonso Santiago, abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director de la Escuela de Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Austral, donde además ha sido vicedecano y vicerrector en asuntos académicos de esta universidad. Pues nada, en esta ocasión nos presenta este libro titulado El control del Congreso sobre la actividad normativa del Poder Ejecutivo, decretos delegados de necesidad y urgencia y de promulgación parcial de leyes, régimen constitucional, ley 26.122 y práctica legislativa y jurisprudencial. Adelante, profesor. Bueno, muchísimas gracias, Nadia. Muchísimas gracias y estoy muy contento de compartir este panel con José Luis, con Eduardo, con Juli, con Eduardo, colegas todos de toda Latinoamérica, expresando, diríamos, esta realidad del CLAD, una red muy interesante. Estamos con el 25º Congreso, el último lo pudimos organizar en la Argentina. Este año pensábamos encontrarnos todos allí en Lisboa, pero bueno, COVID mediante no lo pudimos hacer, pero me parece que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por virtualizarnos y poder darle nueva vitalidad a esta red. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar este libro. Si les parece, vamos a compartir pantallas, así vamos a tener una guía que nos puede orientar en la presentación que voy a hacer. Mi investigación que realicé con algunos otros colegas de la Argentina, con el profesor Veramendi y con el profesor Santiago Castro Videla, estaba orientada a responder esta pregunta, ¿no? ¿Quién hace la ley en la Argentina, ¿no? A primera vista, la respuesta es clara, esto es una función del poder legislativo. Pero vamos a ver, y esto lo que hemos hecho es un análisis cuantitativo de la realidad sobre quién hace las normas de alcance general que rigen la vida y la comunidad política en la Argentina. Vamos a encontrarnos con bastantes sorpresas, con un protagonismo bastante, diríamos, sorpresivo por parte del Poder Ejecutivo y una declinación del Congreso en su función propiamente legislativa. Esto que es un fenómeno que se da en la Argentina y que se da con particular intensidad en la Argentina,
también es un fenómeno común en toda Latinoamérica. Por eso, aunque el libro estudia la realidad concreta de Argentina desde el punto de vista cuantitativo, también me parece que puede ser extensible a otras realidades. La tesis que voy a sostener y que sostiene el libro como conclusión es que en la Argentina el poder legislativo no hace la ley, la aprueba y a veces solo la controla. Cuando digo hacer la ley, es la materialización de quien hace el proyecto de ley, que luego va a ser, sí, aprobado por las dos cámaras. Y cuando digo a veces solo la controla, porque mucha de la legislación, y tal vez las más relevantes, provienen de la actividad normativa del Poder Ejecutivo, que ya sea por habilitación del Congreso a través de la delegación legislativa, o porque por propia iniciativa dicta decretos de necesidad de urgencia o decretos legislativos, de acuerdo a la denominación que tienen los distintos países, hace que esa función que constitucionalmente está asignada al Poder Legislativo, a los congresos, en la práctica sea de modo creciente más ejercida por el Congreso, por el Poder Ejecutivo. Dan unos datos cuantitativos. Si uno compara desde 1983, que la Argentina retornó a la democracia, hasta nuestros días, los números de leyes y de decretos, tenemos que por cada ley que se ha promulgado se han dictado 19 decretos por parte del Poder Ejecutivo. De algún modo se puede decir que nuestro ordenamiento jurídico es un océano de decretos en donde de vez en cuando hay unas islas que son precisamente las leyes, pero fundamentalmente estamos regidos por decretos del Poder Ejecutivo. En cuanto a la iniciativa legislativa, es decir, ¿quién tuvo la iniciativa para producir una ley? El Poder Ejecutivo inicia el 47% de los proyectos sancionados. Y si ponemos un filtro con los procesos más importantes, llegamos al 55% de las leyes más relevantes tuvieron su iniciativa en el Poder Legislativo. Respecto de la obediencia legislativa, es decir, ¿qué porcentaje de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo son aprobados por el Congreso? Tenemos que el 50% de los proyectos que envía el Poder Ejecutivo reciben sanción por parte del Congreso. El tema del veto, si la posibilidad que el Poder Ejecutivo tiene de dejar sin efecto total o parcialmente una ley sancionada por el Congreso, tenemos que 3.350 leyes que se dictaron, de las cuales 184 fueron vetadas totalmente y otras 184 parcialmente. Y de esas 184 veces que fue vetada total y también parcialmente, solamente hubo 24 insistencias por parte del Congreso de los vetos totales y 14 los vetos parciales. Por lo tanto, cuando había un conflicto entre la visión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo acerca de la conveniencia de sancionar la ley, tendieron a predominar precisamente la voluntad del Poder Ejecutivo. Pero esto no es lo más importante se da en materia de delegaciones legislativas y de decretos de necesidad y urgencia. En materia de delegación legislativa, podemos decir que todos los gobiernos de 1983 hasta nuestros días funcionaron en base, en los aspectos centrales de su gobierno, en base a delegaciones que el Congreso le dio al Poder Ejecutivo para privatizar, para normalizar los temas cambiarios después de evaluaciones, para proyectos de reactivación. Todos estos se basaron en decisiones del Congreso de delegar parte de sus funciones legislativas propias en el Congreso. Pero donde tal vez esto sea más llamativo todavía es en materia de decretos de necesidad y urgencia. Desde 1983 hasta la fecha decíamos que teníamos 3.300 leyes y tenemos 1.139 decretos de necesidad y urgencia. Es decir, casi un decreto de necesidad de urgencia cada 3 leyes y medias. Por lo tanto, aquí tenemos que esto no es, diríamos, aunque hay un presidente que se destacó presidente por dictar los decretos de necesidad de urgencia, que es el presidente Menem, sin embargo, fue una práctica común a los distintos gobiernos. Aquí Menem gobernó durante 10 años, así que si uno esto lo ve por promedios, no es tan disparatado esto respecto a los demás. Es un tema enorme, es decir, que cada vez que hubo que sancionar en la Argentina una ley, se veía la necesidad de sancionar una ley, 3 veces y media se siguió el trámite ordinario del Congreso. Y una vez el Poder Ejecutivo se arrogó esa facultad y se dictó el decreto de necesidad de urgencia,
que después está sometido a control de Congreso, pero en la práctica ese Congreso no dejó sin efecto ninguna de las decisiones adoptadas por un decreto de necesidad de urgencia. Bien, junto a eso, si uno ve los temas que más impacto social han causado en la Argentina en este siglo XXI, el corralito del 2001 por el cual se prohibía sacar los depósitos de la gente. Esos depósitos después fueron especificados. Después hubo un caos muy importante con el aumento de las retenciones agrarias en el año 2008. Después se establecieron limitaciones importantes al cepo cambiario. Y si uno analiza en el 2020 todas las disposiciones, ¿qué tienen en común estas medidas que fueron de alto impacto social? Todas ellas fueron adoptadas por el Poder Ejecutivo y no por el Congreso. Y cuando algunas de estas decisiones quisieron pasar por el Congreso, no fueron aprobadas. Por lo tanto, no se trata únicamente de algo meramente formal o procedimental, sino que el proceso legislativo, deliberativo, abierto, participativo, con exposición pública, hace que muchas decisiones, al tener que pasar por ese proceso, no salgan. En cambio, a través del proceso abreviado de la delegación legislativa o de los decretos de necesidad de urgencia, sí lo han conseguido. Esto estoy diciendo eso, ¿no? Que las decisiones más importantes del siglo XX causaron impacto en la sociedad argentina no fueron adoptadas por el procedimiento legislativo ordinario, sino a través de estos dos mecanismos, bien la delegación legislativa, bien los decretos de necesidad de urgencia. Ahora, vamos entonces a las causas de este fenómeno. ¿Por qué esto es así? Vuelvo a decir, esto es una realidad muy fuerte en la Argentina, pero si uno analiza, y he hablado con colegas míos de distintos países, también es un fenómeno que se da en distintos países de América Latina y en general del mundo. Es decir, hay una crisis legislativa o las crisis del Congreso que se extienden además. Una primera razón es el aumento considerable de la necesidad de producción normativa. Y el procedimiento legislativo es lento, complicado. Tenemos un procedimiento legislativo en general decimonónico que no hemos actualizado. Y ese proceso legislativo estaba, diríamos, preparado para dictar pocas leyes muy bien estudiadas. Hoy la necesidad de producción normativa del Estado intervencionista, del Estado regulador, del Estado del bienestar, requiere una producción normativa enorme que desborda las posibilidades de producción normativa ordinaria del Congreso. Junto a eso se ha aumentado la complejidad técnica de la normativa. ¿Y quién es el que tiene a su disposición los conocimientos técnicos para la elaboración de esa normativa legislativa? Esa información suele estar en la sede ejecutiva. Entonces los poderes ejecutivos son los que hacen la mayor parte de esas leyes, que muchas veces después son aprobadas por el Congreso. Junto a eso, la necesidad del aumento de la velocidad de respuestas a los problemas sociales. Esto también lo estamos viviendo y experimentando en estos días de la pandemia. La respuesta rápida es a veces incompatible con la lentitud de los procedimientos legislativos y por lo tanto hay una presión por parte del poder o de la realidad para que sea el Poder Ejecutivo el que dicte ese tipo de leyes. Junto a eso, y esto es un tema que desde la ciencia política, desde el derecho constitucional, se pone de cada vez más de manifiesto, la crisis política y técnica del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, que fue tal vez el poder más destacado en el siglo XIX, como expresión de la soberanía popular, como expresión de la ley, que en ese momento era el epicentro jurídico y político de una comunidad, ha sido, diríamos, desplazada esa centralidad en el siglo XX por el Poder Ejecutivo. Y en el siglo XXI también hay un protagonismo inédito por parte del Poder Judicial. Y en cambio hay una crisis política por distintas causas que después vamos a ver, y una crisis técnica. El Poder Legislativo, al menos en la Argentina y en otros lugares, no tiene capacidad de producción de las normas que la propia Constitución le encomienda que haga. Al sentido contrario, el Poder Ejecutivo ha concentrado poderes, ha crecido en su zona de influencia y la debilidad del Congreso es aprovechada por el Poder Ejecutivo que quiere realizar esto. Y junto a eso hay un interés creciente de los grupos de presión y de la clase política por eludir el costo del procedimiento legislativo ordinario. Distintos actores sociales prefieren hacer lobby y conseguir esa decisión de un ministro o del propio presidente o de entidades administrativas y no tener que exponerse públicamente a un debate ordinario, intenso, deliberativo, como es el procedimiento legislativo. Por lo tanto, también hay una presión de los propios grupos por lo demás. Esto me parece que desde el punto de vista
de por qué se produce ese fenómeno explica con una serie de causas que están explicadas y desarrolladas en el libro. Yendo más a fondo todavía y en un análisis más filosófico, podemos hablar de una cierta crisis de la ley. Primero, por la crisis de racionalidad propia de la posmodernidad. Si la modernidad creyó mucho en la razón, creyó mucho en la ley. Y la posmodernidad cuestiona la racionalidad, cuestiona también la legitimidad o la utilidad de la ley. Después hay una crisis de la ley por la crisis de la política afectada por los procesos sociales de fragmentación, oligarquización y corporativismo, con la consiguiente pérdida de legitimación de la ley. La ley deja de ser vista desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista político, como la voluntad general, y pasa a ser vista como la expresión de grupos de poder, oligárquicos o corporativos, que logran determinadas decisiones, pero que no consensuadas, que no son expresión del interés general. Junto a eso hay una crisis de legitimidad del poder legislativo, como consecuencia de la ruptura de la base de confianza entre electores y sus representantes políticos, que hace que la ley no sea vista como expresión de la voluntad popular, sino tan solo de la voluntad del legislador que está cooptado por esos intereses oligárquicos o corporativos. Y finalmente, la crisis propia de la ley a causa de la pérdida de efectividad por los fenómenos crecientes de anomia, corrupción, inseguridad e impunidad. Cuando uno ve que esa ley sancionada no tiene vigencia social, o que hay fenómenos de corrupción y no hay sanción, que la inseguridad afecta a muchos integrantes de la sociedad, o hay impunidad, esto, diríamos, ese valor simbólico casi sagrado que tenía la ley en la tradición moderna como expresión de la voluntad general, que esto forma parte del etos republicano, del etos democrático, de algún modo está fuertemente sacudida. Bueno, todos estos aspectos son estudiados cuantitativamente en el libro, que toma como muestra la experiencia argentina, pero que indudablemente tiene esto, podría tener, sobre todo en los fenómenos más de las causas de este fenómeno, podrían tener una realidad que vaya mucho más allá de la estricta realidad argentina. La propuesta de todo esto, ¿qué es lo que se puede, cómo superamos esto? Digamos, del diagnóstico, cómo pasamos a la terapia. Indudablemente la capacidad, el poder legislativo tiene que recuperar su capacidad política y técnica. Y tiene que ser el lugar donde se diseñan, se debaten y se diseñan las políticas públicas. Habitualmente las políticas públicas puede ser uno más sede ejecutiva o más sede judicial. El Poder Judicial crecientemente, a través de determinados mecanismos, como el Estado Constitucional de Cosas en Colombia, una categoría que se ha ido extendiendo a otros países, asume un protagonismo que no está llamado a tener desde el punto de vista del sistema constitucional de las instituciones que tiene que tener. Y esto, tanto el Poder Judicial como el Ejecutivo le han robado al Poder Legislativo su función propia de lugar donde se debatan y donde se elaboren las políticas públicas. Y entonces una de las propuestas que se hacen es que sea el Congreso el lugar que crea a través de un Consejo Nacional de Políticas Públicas o de alguna otra institución, aumente su capacidad técnica. Del mismo modo que en el siglo XX el Poder Ejecutivo desplegó una capacidad para intervenir de modo efectivo en la vida social y en la vida administrativa, hoy por hoy esa necesidad está que el Poder Legislativo recupere su capacidad. Y junto a eso, que controle con mucha más intensidad la función legislativa del Poder Ejecutivo. Primero, no delegando de modo amplio facultades, y por otro lado, sometiendo a un control inmediato los decretos legislativos o decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo, y usando su poder de veto posterior con intensidad. De algún modo, decimos que el Congreso argentino debe recuperar su autoestima institucional. Lo lógico de cualquier poder, ya estoy terminando, lo lógico de cualquier poder es que quiere ejercerlo del máximo modo posible, no delegarlo, no perderlo, no transferirlo. Entonces me parece que la propuesta del libro es la recuperación de la centralidad que el Congreso y que la ley tiene en las democracias constitucionales de la Argentina y de toda la región. Así que bueno, estas son las exposiciones de lo que está en el libro.
El libro fue publicado por Thomson, la ley que es Thomson y Reuters en Argentina, y bueno, está disponible para el que quiera conocerlo. Muchísimas gracias, profesor Alfonso. Ya por el tiempo que ha culminado, vamos a darle enseguida la oportunidad de palabra al profesor Eduardo Green, doctor en Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas, maestro en Ciencias Políticas, especialista en Sociología, investigador en distintos organismos internacionales, junto al profesor Joel Mendoza, quien es editor de este libro, que lleva por título Federaciones de las Américas, Descentralización, Relaciones Intergubernamentales y Recentralización. Profesor Eduardo Green, por favor. Gracias, Nadia. Buenas tardes a vos y en tu nombre a todos los colegas y amigas y amigos del CLAD, que es un gusto una vez más estar en este congreso. El congreso que en este año un poco distinto de los demás, pero aún así importante para que mantengamos nuestras redes y mantengamos el CLAD como un punto de encuentro de todos nosotros, por lo menos una vez al año. A todos los colegas que acá están, gracias también por la presentación de los demás libros. Es una sesión que yo reputo de extrema importancia para el CLAD, más allá de los paneles, donde podemos ver que los colegas iberoamericanos están produciendo en términos de temas importantes y actuales para reflejar sobre la administración pública de nuestros países. Bien, el libro que voy a presentar, y voy acá a les compartir algunas pantallas muy breves, y al final de la charla les pongo el enlace para que puedan acceder, si lo quieren, el libro. El libro aborda un tema que quizás no sea tan común para todos los países iberoamericanos, porque como todos ustedes saben, tenemos algo como 4 federaciones en Latinoamérica, ¿no? México, Brasil, Argentina y Venezuela. Algunos países que son un poco más descentralizados que otros, como es el caso de Colombia, pero en realidad, cuando nosotros nos pusimos la tarea de reflejar un poco sobre las federaciones de las Américas, intentamos poner énfasis sobre un punto, hacer la comparativa no solo con las federaciones latinoamericanas, pero más allá, también con Canadá y Estados Unidos. Es decir, hasta donde nosotros tenemos conocimiento, esta es la primera obra que hace la comparación de las 5 federaciones de nuestro continente, excepto el caso venezolano, donde tuvimos alguna dificultad de obtener colegas que pudieron contribuir con la obra desafortunadamente. Es una obra que fue editada este año por el INAP de México, coordinada por el profesor Joel Mendoza Ruiz, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y por mí, que soy investigador y profesor de la Fundación Getulio Vargas de Brasil. Bueno, el libro tiene este título, Federación de las Américas, descentralización, relaciones intergubernamentales y recentralización. Y les paso ahorita a comentar un poco las cosas que son quizás algunos de los referentes de esta obra, básicamente empezando por decir algo que todos tienen ya seguramente una información que es. La literatura sobre el federalismo es muy amplia en distintos términos, porque tenemos, por ejemplo, los enfoques más teóricos del federalismo cooperativo, los enfoques del federalismo más dualista, donde el caso americano es el ejemplo quizás lo más conocido, pero de toda forma hay poquísima o quizás hasta la fecha poca atención a la comparación entre las 5 federaciones americanas o 5 de las federaciones americanas. Básicamente porque la literatura y en general el conocimiento más común tiene como referente que el caso americano es el paradigma del federalismo. Y por lo tanto, todos los casos latinoamericanos
casi son considerados como desviaciones de este modelo típico ideal americano. De suerte que cuando se hace la comparación, y ustedes pueden, si buscan algo de la literatura internacional, los casos mexicano, brasileño, argentino y mismo venezolano son poco investigados. Se investiga, por ejemplo, el caso dualista americano en comparación con el caso cooperativo alemán. O se investiga de qué manera Australia es un país federalista pero parlamentario, así como es el caso canadiense en comparación con una federación que es presidencialista, como es el caso americano. Pero la comparación, mirando hacia abajo de la línea de Ecuador, es un poco menos conocida. Entonces, nosotros nos pusimos en esta tarea de intentar ampliar el conocimiento en esta dirección, básicamente trabajando con estos ejes que son justificables por algunas razones teóricas e empíricas. Como todos ustedes tienen conocimiento, sobre todo acá en Argentina, México y Brasil, el proceso de descentralización fue el eje más importante de la reforma de nuestras federaciones, sobre todo desde los 80, por distintas razones. Estaba mezclada con el regreso de la democracia, estaba mezclada con el crecimiento de la crisis fiscal y otras razones que, bueno, no les voy a molestar ahora porque son por demás conocidas. El otro punto importante es este de cómo se desarrollan las relaciones intergubernamentales entre los distintos entes federales, municipales y nacionales, porque en el caso paradigmático norteamericano, ese básicamente es un punto donde tenemos una dualidad más grande entre distintos niveles de gobierno, de suerte que la cooperación quizás no sea tan fortalecida como es el caso brasileño y mexicano sobre todo, o mismo como es la cooperación intergubernamental más horizontal en el caso canadiense. Y el tercer eje es un fenómeno donde la literatura ha empezado en los últimos quizás 20 años a analizar un poco qué es este llamado, puede ser así llamado, recentralización, aunque también existan otras formas de abordar el fenómeno. Es decir, de qué forma procesos que fueron inicialmente descentralizadores empezaron a tener un proceso de reversión de autoridad hacia el centro. De suerte que el libro, por lo tanto, se justifica, además de esas razones empíricas analíticas, también por buscar hacer este primer esfuerzo académico de comparación sistemática entre las federaciones americanas y organizar este debate en torno de tres dimensiones clave de los procesos de cambio o de refuerzo de las características basales de las federaciones americanas. La pregunta clave que orienta la obra es, bueno, ¿en qué grado las instituciones de la RICS pueden actuar como arenas para salvaguardar el federalismo y por lo tanto intentar preservar la lógica de descentralización para consolidar las federaciones de las Américas? O bien, si dichas arenas han o no han sido capaces de contener los avances recentralizadores. Por lo tanto, tenemos ahí un conjunto largo de capítulos. El libro tiene algo como 560 páginas, algo por ahí. Un capítulo teórico, donde nosotros desarrollamos la construcción de los tres ejes. Un capítulo del caso de descentralización en Argentina, cuyo autor es nuestro amigo Alejandro Lieberman. El capítulo del federalismo, descentralización de políticas sociales en el caso canadiense, que fue responsable de responsabilidad de una colega brasileña con su investigador canadiense Daniel Belland. El capítulo 4, abordando cómo se gobiernan las provincias centrales en Argentina, política distributiva y relaciones intergubernamentales entre los gobiernos de Mauricio Macri. En el gobierno de Mauricio Macri, me disculpa. El capítulo 5, la toma de decisiones políticas en Brasil,
arenas de negociación intergubernamental y salvaguardias federativas, donde yo fui el responsable con 2 otros colegas de acá de Brasil. Federalismo, Relaciones Internacionales y Paradiplomacia en Canadá, con Roberto Zepeda. El Sistema Federal de los Estados Unidos, Desafíos a la Coordinación Intergubernamental, con la colega Cristina Rodríguez Acosta del FIU, Miami. El desequilibrio entre las salvaguardias federales y la inercia de la jerarquía en México, de mi colega coeditor Joel Mendoza Ruiz. La recentralización del federalismo brasileño, una salida con muchas sendas, donde otra vez yo lo escribí con 2 otros colegas de Brasil. La centralización y conflictos intergubernamentales, el caso de la política de petróleo en Canadá. El federalismo americano es realmente coercitivo, que fue escrito por Guy Peters. Y el capítulo final, el reflujo del centralismo en México, responsabilidad de Alejandro Pompilio y Karina Rebeck González de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, de manera muy rápida, algunas conclusiones. En cuanto a la descentralización, nosotros identificamos que hay claras diferencias entre los sistemas duales y más cooperativos, es decir, Canadá, Estados Unidos en comparación con Brasil y México, quedando Argentina quizás en una posición un poco intermedia. El rol de las relaciones intergubernamentales es analizar de qué forma las arenas de pactación federativa suelen o no funcionar en realidad como salvaguardias federativas que preservan la autonomía de los entes subnacionales en contra de las tentativas de retomada de poder de las esferas superiores de gobierno. Y en este caso, Canadá y Estados Unidos tienen un alto grado de institucionalización en el sentido de preservar más la lógica de la autonomía subnacional en comparación con los casos latinoamericanos, donde por distintas razones, niveles y caminos, la recentralización en Brasil, México y Argentina ha sido algo que viene se consolidando por lo menos en las últimas 2 décadas. La recentralización es una realidad en todas las federaciones, aunque con matices distintos, incluso en el caso americano, donde la literatura llama más por el acrónimo o por la conceptuación de federalismo coercitivo. Y excepto en el caso canadiense, en las demás federaciones hay en distintos grados, por lo tanto, un proceso en curso de reasunción del poder político por el nivel nacional, por arriba de las competencias, atribuciones de los niveles subnacionales. Bueno, para todas y todos que quizás tengan interés en la obra, ahí está la dirección electrónica que se puede bajar gratuitamente en el sitio del INAP México, y los dejo también los contactos de correo electrónico mío, eduardo.green@fgb.br, jmendozar, uvamex.mx. Así que bueno, les agradezco la oportunidad, una vez más al CLAD, de todos los amigas y amigos, y queda a disposición para lo que sea de vuestro interés. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Green. Vamos a dar inicio entonces y darle la palabra al doctor en Derecho y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, el señor Juli Ponce Solé. No sé si está atento. Hola, buenas tardes, Nadia. Saludos cordiales a los colegas presentadores y presentadoras de libros y a los asistentes. Un placer estar con ustedes, con vosotros, hablando en mi caso desde Barcelona, España, y en fin, también disculpándome que no he podido estar presente en Lisboa, pero habrá en otras ocasiones, esperamos, ¿no? Yo voy a hacer una presentación breve de una publicación, el Anuario de Buen Gobierno y de la Calidad de la Regulación, que ha sido dirigido por el profesor Manuel Villoria y por mí mismo. Y en este caso, bueno, en nombre de los dos voy a darles muy brevemente algunos trazos de la obra,
con vocación, como les explicaré, de continuar en el futuro, con carácter anual. A través del chat les voy a compartir un link en el que van a poder encontrar partes en abierto de la obra, así como también la posibilidad de adquirir el total de la misma. Y voy a utilizar una pequeña presentación muy breve para los minutos que voy a consumir en explicarles el porqué de este anuario y muy brevemente su contenido. Vamos a ver. A través del chat ya lo tienen ustedes y ahora comparto pantalla. Permiso, pues por alguna extraña razón no lo veo disponible. Disculpen, lo tenía preparado, pero estas cosas que ocurren en que no lo veo. Bueno, pues vamos a tener que dejarlo. Yo lo veo en mi pantalla, pero no lo puedo compartir con ustedes. Bueno, mientras en todo caso intento... Déjenme probar una... A lo mejor sí. si lo clicleas sobre él, te puede volver a aparecer. Gracias. Vamos a ver. De momento no. Si me dan 15 segundos, siento el retraso. Lo restaremos, naturalmente, de mi presentación. Vuelvo a abrir la presentación en todo caso. Acudo de nuevo a aquí. Pues ahora sí se ha producido algún extraño milagro de la técnica. Muchas gracias por la paciencia y por el... Creo que ahora ustedes ven la presentación. Sí. ¿Verdad que sí? Perfecto. Bueno, ahí tiene la portada del anuario, del buen gobierno y de la calidad de la regulación, el link donde pueden acceder a partes de su contenido y también a todos los datos para poder conseguirlo completo. Es un libro publicado por la Fundación Democracia y Gobierno Local, que es una fundación española que trabaja temas vinculados con la gestión pública, también con la colaboración de una federación de municipios en el ámbito español y el apoyo de una autoridad administrativa independiente aquí en España que tiene mucha importancia, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El anuario publicado hace unos meses, en 2020, recoge una serie de reflexiones referidas a la situación en 2019 en relación a diversas cuestiones vinculadas, todas ellas, con los conceptos de buen gobierno y buena administración. Diversos especialistas, luego les daré una breve referencia, desde el derecho, pero también desde la economía, la gestión pública, la ciencia política, se ocupan de una serie de cuestiones vinculadas tienen en común la preocupación por la mejora del funcionamiento de los gobiernos y las administraciones públicas, y tiene la peculiaridad este anuario publicado, así como los que van a venir en el futuro, de que se ha preparado con la celebración previa de un Living Lab celebrado aquí en Barcelona. Quizás sepan que los Living Lab es una metodología para innovar en retos sociales de manera colaborativa, para compartir información y experiencias. Y eso fue lo que hicimos en la elaboración de este primer anuario y lo que seguimos haciendo. Ahora estamos preparando el segundo anuario correspondiente a 2020, que será publicado en 2021. ¿Qué temas dentro de este marco general que yo les he dicho aborda este anuario? Pues temas como, precisamente enlaza con lo que ha dicho uno de los colegas que ha presentado su libro, ¿no? Temas como la calidad de la regulación, temas como el impacto de las aportaciones conductuales en la gestión pública, toda la cuestión del behavioral economics y el nudging, la cuestión de los códigos éticos o de conducta, la inteligencia artificial en el sector público, la prevención de la corrupción, la evaluación de las políticas públicas, el papel de los lobbies, que también ha sido mencionado, entre otros temas. Son, por tanto, temas
que tienen en común esa preocupación por la mejora, no solo por la limitación en la actividad de las administraciones, sino por su mejora, y que alguno de ellos históricamente ha recibido menor atención que otros temas más, podríamos decir, en fin, manidos o mainstream, ¿no? Y este anuario pretende traer a primera plana estos temas tan importantes. En concreto, el anuario tiene un enfoque interdisciplinar, ya se lo he dicho, partiendo de ese Living Lab al cual también he mencionado. Y ese enfoque interdisciplinar se ve en los distintos trabajos que yo les voy a comentar ahora y en los distintos autores. Y también se ha buscado una perspectiva combinada académica y práctica de gestión pública. Efectivamente, en el anuario participan gestores públicos que aportan su expertise a través de secciones específicas. Lo que se intenta en definitiva es abordar un tema complejo como es el buen gobierno y la buena administración, complicado en fin, de abordar, que tiene numerosas perspectivas distintas donde no solo los juristas, ni los economistas, ni los politólogos estamos en condiciones de ver el conjunto del problema, y ese es el objetivo del anuario en definitiva. Este año el anuario, aunque se ha ocupado de diversos temas entre los que les he mencionado, se ha concentrado sobre todo en uno de estos temas, que es la calidad de la regulación o como internacionalmente se conoce, la better regulation, la mejora de la regulación. El anuario, en la estructura que ustedes pueden ver, que va a mantener en años sucesivos, consta de una presentación firmada por los directores. Esta presentación está en abierto en el link que les indico en el chat, por tanto a su entera disposición, con un resumen de los puntos principales del anuario. Y luego contiene una serie de estudios que se dividen en dos bloques, doctrinales y referidos a la práctica. Verán que este año entre los doctrinales pueden encontrar trabajos de politólogos como Fernando Jiménez Sánchez sobre calidad institucional, también de magistrados, en este caso de la Corte Suprema Española, sobre la jurisprudencia en torno al derecho a una buena administración, o otro trabajo sobre los objetivos de la Agenda 2030, por ejemplo. Y en los referidos a la práctica, este año colaboran un par de gestores públicos que son directores de dos oficinas de mejora regulatoria en España, en Madrid y en Barcelona, donde nos exponen cómo en los últimos años, en la última década, en España y en otros países en la Unión Europea y a nivel internacional e iberoamericano, se está haciendo un esfuerzo para la mejora de la regulación, para la better regulation. Termina el anuario con una serie de documentos de interés seleccionados referidos al año 2019 con una perspectiva internacional, con una serie de buenas prácticas que se seleccionan y se comentan, también con jurisprudencia sobre todas estas materias, con bibliografía seleccionada y finalmente con una sección, y con esto termino, que llamamos modelos para usar. En esa búsqueda de una combinación interdisciplinar y entre la academia y la gestión, la última sección, modelos para usar, incorpora elementos de ayuda a los gestores públicos, elementos informados desde la academia. En concreto, este año se han incluido dos modelos para que lo puedan usar los gestores públicos en el ámbito iberoamericano. En primer lugar, un modelo, que lógicamente es modificable y adaptable a las necesidades, pero un modelo de lista de comprobación para la elaboración de normas, una checklist que todo gestor público, los equipos reguladores pueden utilizar para comprobar que están desarrollando el ejercicio de la regulación de forma lo más correcta posible. Y en segundo lugar, el segundo modelo para usar que se ofrece es una serie de indicadores de calidad de la regulación para posibles evaluaciones ex post de las normas jurídicas. Un ámbito donde se une economía, derecho y ciencia política todavía poco explorado en nuestros países del ámbito iberoamericano, aunque existen experiencias interesantes. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el caso chileno, donde existe una unidad integrada en el Parlamento chileno que evalúa leyes ex post. Aquí se proporciona un modelo
de indicadores que puedan ser usados por los, por los evaluadores ex post de normas jurídicas. Lo dejo aquí. Yo ya he expuesto las ideas principales y quedo a su disposición para cualquier duda sobre el anuario o para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor, y especial saludo también a quien fue el codirector de esta obra, el señor Manuel Villoria. Y damos inicio entonces a la presentación del último autor de esta tarde, al profesor Eduardo Óngaro, quien es profesor de Gestión Pública en la Universidad Abierta del Reino Unido, editor de la revista del Consejo Universitario del Conjunto de Ciencias Sociales Aplicadas del Reino Unido, quien tiene PhD de King College London, y en esta oportunidad, esta tarde nos presenta el libro Filosofía, Administración Pública, una introducción. El profesor Eduardo Óngaro, si está activo para... Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Espero que la pantalla se pueda ver. Muchas gracias por la oportunidad y el honor de discutir con ustedes sobre una temática así importante como la relación entre administración pública y sus fundaciones filosóficas, y de poder presentar mi libro sobre la relación entre la filosofía y la administración pública. Esta es la versión en lengua española. El libro está disponible también en inglés, francés, italiano y chino. Estimados colegas, estimadas colegas del CLAD, tengo gran placer y honor de poder compartir algunas reflexiones sobre las fundaciones filosóficas de la administración pública y la gobernanza pública. Si puedo. Ecco. La primera reflexión es que ese libro adopta y propone una concepción amplia, muy amplia en efecto, de la administración pública como al mismo tiempo un ámbito de estudio e investigación interdisciplinar, un arte, una profesión y una forma de humanismo práctico. El libro, creo, muestra cómo la filosofía sea fundacional para todas estas facetas de la administración pública. Entonces, una concepción verdaderamente amplia del término administración pública. Una muy breve visión del junto del libro, la estructura lógica de base. El libro empieza con la observación que hay una falta de exploración en la literatura científica sobre los vínculos entre los temas que se debaten en la gobernanza pública, administración pública y gestión pública, en adelante llamados colectivamente con la etiqueta de administración pública, y los asuntos filosóficos clave, ontológicos, político-filosóficos y epistemológicos, que subyacen y fundamentan cualquier indagación sobre esos temas. Hay, por supuesto, algunas notables excepciones, pero concentradas sobre perfiles específicos de la filosofía, por ejemplo, epistemología o ética, y no sobre una visión global de la relación entre filosofía y administración pública, que este libro provee, al menos esa es la ambición. El libro entonces provee una ilustración de las corrientes clave de la filosofía occidental, desde la filosofía griega a las corrientes contemporáneas, de manera finalizada a la administración pública, con más de 100 páginas dedicadas a introducir temas filosóficos conectados con la administración pública. El libro entonces examina y discute cuestiones ontológicas y epistemológicas en la administración pública y corrientes filosóficas clave, como el existencialismo y el perfil del administrador público existencialista, el estructuralismo y las fundaciones de la administración pública en la ontología social, el marxismo, Gramsci y la demasiado olvidada cuestión del poder en la administración pública, aplicaciones de la fenomenología a la administración pública y otras corrientes que pienso sean clave por mejor comprender la administración pública. Dos capítulos son dedicados respectivamente a la aplicación de la filosofía política a la administración pública y a algunos autores que subjetivamente pienso tengan gran importancia para el pensamiento en la administración pública. Un capítulo
Es dedicado en particular a la cuestión de la legitimidad de la gobernanza pública y entonces a la aplicación de los argumentos filosóficos del bien común, del contrato social, de la justicia social y del personalismo y comunitarismo para el examen de las fundaciones en términos de legitimidad de las doctrinas de reforma de la administración, como la nueva gestión pública, la nueva gobernanza pública, el Estado neoliberano y otras. Otro capítulo es dedicado a algunos autores que tienen gran importancia para el pensamiento en la AP, como Ambrogio Lorenzetti, que hemos visto en la presentación precedente también, las pinturas del buen gobierno de la ciudad de Siena, en Italia, y una reflexión siempre de actualidad sobre el papel de las virtudes de los gobernantes y de los ciudadanos en la gobernanza pública. Otro autor es Nicolás Maquiavelo y el realismo sobre la naturaleza humana y el tema clave de cómo aprender de la historia. Y en el libro se discute Tomás Moro y el papel del pensamiento utópico en la gobernanza pública. El libro tiene todavía otro objetivo. El libro quiere también proveer un instrumento para la didáctica a todos los niveles, ser de utilidad para la enseñanza y ser utilizado en la enseñanza. A todos los niveles, licenciatura y máster, doctorado, PhD, formación permanente de los funcionarios del servicio civil, la Executive Education, Lifelong Learning, para muy importantes objetivos didácticos, para ofrecer perspectivas nuevas, complementarias a los temas más tradicionales en los rumbos formativos, para estimular el debate en la clase sobre la naturaleza y las fundaciones de la administración pública, para introducir y posicionar debates sobre cuestiones de valores públicos, de legitimidad del Estado y de la administración y de la reforma del mismo, de relaciones entre naturaleza humana y procesos decisionales públicos y muchos otros asuntos de interés. En conclusión, cuestiones de ontología, filosofía política, epistemología son por todas partes en la administración pública, pero raramente discutidas directamente. El ámbito de la administración pública, en sentido largo, como he dicho, puede beneficiar de una inclusión y examen sistemático de cuestiones filosóficas aplicadas a la administración pública. Ese libro entiende proveer un instrumento para hacerlo más sistemáticamente y estimular debates sea en los ambientes intelectuales, sea en los lugares donde se hace la administración pública día a día. Creo que la introducción sistemática del pensamiento filosófico puede beneficiar a la administración pública, sea como ámbito académico, haciéndola más robusta y en cierto sentido más legitimada en el mundo académico, sea como la profesión y el arte de administrar un asunto cuya importancia difícilmente se puede subestimar. Muchas gracias por vuestra atención y tengo ahora el gran placer de escuchar vuestras reflexiones y cuestiones. Muchas gracias por la oportunidad y el honor de presentar ese libro y de discutir con ustedes de los temas de la relación entre sabiduría filosófica y administración pública. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Eduardo Húngaro. Excelente exposición para repensar la administración pública desde su concepción y también tener esta concepción interdisciplinaria de la administración. Queda abierto este espacio, estos últimos minutos, ya para concluir con algunas ideas, comentarios que tengan entre los autores, saber dónde se pueden adquirir sus presentaciones, o cualquier aporte que quiera hacer alguno de los asistentes. Si no hay nadie, quizás yo aprovecho para hacer una intervención breve. De nuevo, muchas felicitaciones a todos los autores de estos interesantes libros sobre administración pública, regulación o políticas públicas en América Latina. Quizás, dado que hay tiempo disponible, yo me gustaría hacerle una pregunta a nuestro colega Alfonso sobre el interesante tema que plantea sobre el Congreso y el Ejecutivo. Me parece muy interesante todo lo que planteas, Alfonso. Quizás mi pregunta iría en el sentido de cuáles serían las condiciones políticas que podrían necesitarse
para que la importante recomendación que haces sobre el reforzamiento técnico en el Congreso se pudiera dar, ¿no? Yo concuerdo totalmente con esa recomendación, pero quizás la siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían las condiciones políticas que se pudiese requerir? Se me ocurre, por ejemplo, que sería necesario que existieran importantes líderes políticos con un reconocimiento político importante a nivel nacional en el Congreso que impulsaran este reforzamiento técnico en el propio Congreso. No sé en qué medida esa condición es factible en el caso de Argentina. Por ejemplo, desconozco en este momento si en Argentina existe la reelección legislativa. En México se acaba de introducir. Eso creo que abre la posibilidad a una mayor profesionalización del trabajo legislativo y a la emergencia de líderes políticos que con el tiempo adquieran importancia. Pero no sé en el caso de Argentina cómo sería. Esa sería en la Argentina no hay limitaciones a las reelecciones legislativas, se puede ser continuamente reelegido. Indudablemente hay un problema político y un problema técnico. El político empieza por como empieza cualquier política, que es querer ejercer el poder. Es decir, la crisis de los legisladores y del poder legislativo es que de algún modo no ejercen su poder legislativo, delegan sus competencias y se desentienden de la función legislativa, de la función de la creación de la ley para después debatirla y aprobarla, ¿no? Pero primero es la generación de la propia ley. Eso se lo ha delegado al Poder Ejecutivo, que crea la mayor parte de las leyes importantes y trascendentes del país. Entonces, a mí me parece que hay que volver a autoempoderarse, esta es la primera edición, autoempoderamiento del propio Poder Legislativo, decir, bueno, la función legislativa es mía, yo soy el ámbito adecuado para la creación de esos consensos. Entonces, eso requiere, antes de la función estrictamente legislativa, de un paso previo. Es el lugar donde haya diálogo y consenso para generar leyes, regulaciones o políticas públicas en sentido más amplio. Entonces, por eso es que hablaba de que la posibilidad de que esa institución, de ese consejo donde dialoguen los distintos stakeholders, los distintos referentes y el mundo académico también, y donde haya posibilidades de aportes para políticas basadas en la evidencia, ese ámbito que hoy está en el legislativo o en el litigio estructural se organiza en el Poder Judicial, eso sea el propio Congreso que organice un Consejo Nacional de Políticas Públicas donde de modo previo al debate legislativo se pueda llegar a generar esos consensos técnicos y esos consensos políticos de debate. Eso hoy no existe. El Poder Legislativo en todo caso tiene el procedimiento legislativo, pero no tiene ese paso previo, que es fundamental. Lo tiene delegado el Ejecutivo. Yo pienso que tendría que, digamos, crearse, en la Argentina ahora se creó la Oficina de Presupuesto. En México sé que está una oficina de control de políticas públicas, pero me parece que dependiendo del Ejecutivo, ¿no? La oficina bueno. Yo pienso que habría que crear una instancia de calidad regulatoria, o yo me debería decir de Consejo Nacional de Políticas Públicas, en donde de modo permanente se vayan generando, en base a los temas de la agenda, propuestas que en diálogo con los interesados, con el mundo académico, que se pueda dar. Esta es la institución que pienso que revolucionaría y volvería a darle protagonismo al Ejecutivo desde el punto de vista técnico, al Legislativo desde el punto de vista técnico. Previamente hay una necesidad de recuperar el poder que tienen, ¿no? Digo, por algo están, el que le da la Constitución. Esos son y realmente son liderazgos personales los que van a hacer esa función, es decir, los presidentes de la Cámara. Una cosa muy interesante es lo que empieza a ver de modo internacional de los parlamentos, el rol que cumple la Unión Interparlamentaria Mundial, con traspaso de buenas prácticas de uno a otro, y lo que se llama la diplomacia parlamentaria. Dos disciplinas muy incipientes, pero que son muy interesantes y que al menos nosotros estamos desarrollando desde la universidad en diálogo también con la UIP y con los congresos, con el Congreso de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus aportes. Reciban de parte del comité organizador de esta edición del Congreso que
que es en este caso y en esta situación mixto, presencial en Lisboa y a través de esta gran plataforma de manera virtual, reciban nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones por la contribución que hacen en este aspecto para el debate y el enriquecimiento a todos los administradores públicos y los que nos concierne este tema. Felicidades y agradecimientos también a todos los asistentes. Tuvimos 21 asistentes. Saludos y agradecimientos a cada uno de ellos. Y esperamos vernos entonces el próximo año ya de manera más cercana en Colombia. Nadia, te puedo hacer ¿nos podrías dar los emails de todos los expositores? Porque la verdad que han sido presentaciones muy buenas. Entonces, para poder compartirlo, porque al menos a mí me han resultado todas y cada una de las ponencias de presentaciones de libros de muchísimo interés. Muy enriquecedora, sí. Sí, a mí también me gustaría, por favor, que nos los mandes. Acá en el Congreso Mexicano creo que habría mucho interés por tu libro, Alfonso. Entonces, en algunos colegas que yo tengo en el Congreso, se está tratando de crear, por ejemplo, un servicio profesional en el Congreso Mexicano, que va en el sentido que tú señalas. Entonces, sí, creo que sería muy importante, Nadia. Fantástico. Así que un mail donde estemos copiados todos y de modo tal de que, hay mucha riqueza en cada una de las presentaciones. Así que puede ser muy interesante. Con gusto estaré compartiendo con ustedes esta lista. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde y puedan seguir disfrutando de esta manera el Congreso. Muchas gracias a ti, Nadia. Muchas gracias a ti, Nadia, también por tu labor y tu apoyo. Muchísimas gracias. A la orden. Muchas gracias. Muy bueno. Mucho gusto y hasta luego a todos. Muy bueno, Eduardo, lo tuyo. Gracias. Gracias a todos, colegas. Hasta luego. Gracias. Obrigado. Obrigado. Hasta luego.